Bueno, pues muy buenas noches a todas, a todos. Gracias por asistir a este conversatorio que obviamente se antoja, pues no para 50 minutos, es un conversatorio que debe al menos 50 minutos por cada elección de cada país que tuvimos en el 2024. Más de la mitad de la población eligió nuevos representantes este año. Ese es un dato que de repente no podemos obviar. Y obviamente en un contexto internacional de alta complejidad, no solamente por los conflictos militares que tenemos en Ucrania y en Oriente Medio, en Israel, sino pues otros que son más de carácter internos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer esto muy fluido precisamente por eso, porque pues fueron muchas elecciones y yo quisiera, voy a presentar muy rápido a nuestros panelistas. Aquí a mi derecha está mi amiga, la doctora Melisa Mezcua, consejera electoral del Instituto Electoral de Jalisco y también académica de la UDG. Bienvenida, muchas gracias. Luego tenemos al doctor Jorge Quevedo, buen amigo también, internacionalista de la Universidad de Guadalajara, muchas gracias. Y tenemos también a Alonso Solís, también un panel de amigos, pero de amigos, la verdad, con mucha formación y con mucho que decir con respecto a las elecciones. Yo quisiera empezar dándole la voz a Alonso para que nos pudiera refrescar un poquito una panorámica de estas, digamos, de lo que ocurrió en el 2024 y cómo lo ves en términos, obviamente, de avances democráticos, regresiones, qué aspectos viste, no solamente en las elecciones en Estados Unidos, sino en otros países, cosas que te han llamado la atención y que son muy particulares de los procesos electorales que tuvimos este año. Con esa panorámica después te voy a dar la voz a Melisa para que nos dé lo mismo, pero más enfocado en América Latina, y luego al doctor Quevedo para que nos diga digamos, el contexto en Europa, dado su especialización, y yo al final voy a contribuir con la parte de Estados Unidos, en la que, bueno, pues he seguido muy de cerca las elecciones que acaban de pasar. Alonso, ¿qué opinión te merece todos estos procesos electorales de manera general? ¿No se escucha? Creo que ya. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la generosa invitación de Rodrigo Aguilar para participar en esta conversación y es un gusto estar con ustedes, con queridos amigos como Melisa y el doctor Quevedo. Entonces agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Rodrigo, y por supuesto muchas gracias al Tribunal Electoral, que es una institución pues, crucial para el funcionamiento de la democracia en nuestro país. Pues es una pregunta verdaderamente difícil. Yo creo que quizás lo medular es reconocer que la democracia liberal sigue en crisis, que la democracia sigue siendo altamente insatisfactoria para enormes sectores de las poblaciones de los distintos países, geografías, regiones del mundo. Y creo que eso me parece el dato central. Estaba revisando algunos estadísticos y números y parece ser que prácticamente está dividida la mitad del mundo entre países democráticos y países autocráticos. Entonces quizás esta crisis de la democracia liberal, representativa, de partidos, aún no toca su fin. Esa es una, digamos, quizás conclusión muy general a la que yo llegaría. Pero aquí lo importante es, por supuesto, develar las razones profundas del desencanto con la democracia. Entonces, pues lamentablemente no tengo muchas respuestas, sino preguntas que formular aquí con todos ustedes. Y bueno, pues ustedes son grandes expertos en política internacional, pero creo que podemos esbozar algunas explicaciones generales. Una muy importante sería, desde luego, la del imperio de la posverdad, que es un fenómeno que no se circunscribe, creo, a un solo país, sino a distintas regiones y países,
Vivimos la era de la desinformación, las mentiras sistemáticas, la posverdad, y eso ciertamente es un nutriente muy importante del surgimiento de líderes autoritarios, populistas, de distinto tipo. Entonces tenemos que seguir reflexionando sobre ese tema y combatir, por supuesto, la llamada posverdad. Muy aunado a esto está el tema, por supuesto, también de las redes sociales o redes sociodigitales, que clarísimamente influyeron, por ejemplo, en el triunfo electoral del señor Trump, que fue una cosa histórica. Estaba revisando datos y creo que es apenas la segunda vez que un presidente que había servido un periodo deja de ser, pierde y regresa, creo que es la segunda vez. Entonces, tenemos que también tener una discusión amplia acerca de cómo regular las redes sociales, ¿no? Que está clarísimo que las redes sociales sacan lo peor de los seres humanos, no sacan lo mejor de las personas, y están diseñadas para radicalizar, polarizar, nos vuelven más intolerantes, nos encapsulan en nuestros propios prejuicios. O sea, las redes, pues yo creo que no son el ámbito para el diálogo, la conversación política ilustrada, como, ¿qué onda, Morris? Como en un tiempo se pensó, ¿no? Había este sueño de que con la llegada de Twitter y demás iba a haber una gran ola democratizadora mundial. Yo creo que fue completamente lo contrario en términos, digamos, políticos. Han sido un fracaso las redes sociales. Eso por un lado. No sé si quizás me estoy desviando o quieres que... Es lo que he estado un poco pensando para esta conversación. Otro tema sería el de hacer grandes coaliciones entre los partidos que tengan un mínimo de compromiso con la democracia para cerrarle las puertas a los candidatos autoritarios, populistas. Quizás, no sé, esta idea la obtuve del teórico del populismo Jan Werner Müller. ¿Qué hubiera pasado si el Partido Republicano no le abre las puertas al señor Trump con su aspiración presidencial? Hubiera buscado otro de esos partidos minoritarios que existen, quizás no llega a la presidencia. Entonces, los partidos que se identifican más con el lado derecho del espectro político deberían cerrarle las puertas a los candidatos antisistema populistas que buscan lacerar y erosionar la democracia. Y también los de izquierda. Naturalmente el populismo es un fenómeno tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces, yo creo que eso también sería importante, que todos los actores políticos y sociales que sí tienen un compromiso importante con la democracia, pierdan el miedo a coaligarse, a unirse. Yo creo que quizás la gran distinción política de nuestro tiempo no es la de izquierda y la de derecha, es la de democracia liberal versus autoritarismo. Y hay, en ese sentido, una izquierda democrática y una izquierda profundamente autoritaria. Y hay una derecha también democrática, liberal, etcétera. Y eso conduce, y si quieren ya con esto termino, al tema de quebrantar la polarización, que me parece que es un tema que también está y estuvo muy presente en las elecciones en distintos países del mundo, incluyendo por supuesto también el nuestro. Tenemos que hacer un esfuerzo sistemático como ciudadanos para quebrantar esa polarización que a nadie le conviene. Entonces, y esa es una pregunta que yo tengo, ¿cómo reconstruimos ya no el diálogo, sino las posibilidades del diálogo? ¿Cómo reconstruimos un lenguaje moral y político común que nos permita reconocernos nuevamente como individuos y ya no como sujetos atrapados en una colectividad, en un grupo identitario específico? Eso me parece crucial, cómo reconstruir la tolerancia, por ejemplo. Tenemos que discutir como seres, como humanos, como individuos que viven en países libres o relativamente libres aún, cómo reconstruir esas posibilidades del diálogo para quebrantar la polarización y para reconstruir la democracia una vez más. Y también, por supuesto, el liberalismo tiene que asumir los grandes déficits que ha tenido, porque ciertamente pues mucha gente en el mundo no está contenta con el orden político, económico, internacional. Ha habido muchos perdedores de la globalización económica internacional. La política norteamericana desde los 90 hasta la fecha ha sido un completo fracaso. Desaprovecharon completamente el momento unipolar y hoy vemos pues, el resurgimiento espectacular de China, de la Unión Soviética. Pero bueno, creo que los ciudadanos aún podemos hacer mucho. Seguiremos platicando. Gracias. Muchísimas gracias, Alonso. Hay varias reflexiones que voy a ir empezando como a tocar conforme vayamos participando. Digo, son reflexiones
muy importantes, lo vimos, pero me gustaría darle ahora la palabra a Melissa para que nos haga unas reflexiones y luego vamos a empezar ¿Sí? ¿Me escuchan? a conversar. Bueno, más o menos me escuchan, ¿no? Porque está como... Pero bueno, muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches ya a todas, a todos. Muy contenta de estar con ustedes en la mesa y sin duda de poder, pues, realmente contribuir con algunas ideas, ¿no? Esta es una, me parece, discusión amplia, como bien dices, que nos llevaría muchas horas, muchos días, la evaluación y el análisis, ¿no? De lo que todo lo que estuvo en juego en el 2024. Lo que sí podemos decir es que este año podemos hablar de una gran transformación profunda, ¿no? Por la vía de las urnas a nivel global. Sobre todo en América Latina tuvimos 10 elecciones generales, tuvimos 5 a nivel subnacional, 3 a nivel municipal y bueno, hubo un cambio, ¿no? Profundo también ahí del tablero político en algunos casos y en otros también continuidades muy marcadas. A mí me gustaría empezar contextualizando, ¿no? El momento en el que se llevan a cabo este gran año electoral, ¿no? Y pensando sobre todo en América Latina, en donde casi la mitad, ¿no? De la población entrevistada, ¿no? Según los datos del Latino Barómetro, apoyaba la democracia, ¿no? El 48%. Este es un dato muy importante, ¿no? Para contextualizar también el momento electoral. Además de algunos elementos que ya mencionó Alonso y que creo que es clave que posicionemos, ¿no? Para pensar estos procesos electorales. Sin duda la desafección ciudadana, ¿no? Esto sabemos que ha ocurrido y sobre todo en América Latina continúa siendo una característica. Las personas se encuentran cada vez más alejadas de la política institucional, ¿no? De la creencia en las promesas de la política institucional. Hay una desinformación profunda, ¿no? Y además generalizada, que toma la batuta, ¿no? Para ser el punto de partida para toma de decisiones de muchos ciudadanos. El debilitamiento profundo de los partidos políticos, no hemos visto muchos cambios, seguimos viendo el desmembramiento de los partidos tradicionales con historia más fuertes, ¿no? La emergencia de muchos y nuevos partidos con poca realmente robustez programática, ¿no? Que aparecen, nacen, mueren rápidamente, juegan un rol, ¿no? Generalmente estratégico para ciertos intereses y desaparecen. Finalmente, pues tenemos también un contexto de una cohesión social lamentable, ¿no? Un tejido social realmente dañado, herido, y finalmente con canales cada vez más insuficientes de mediación. Entonces es un contexto bastante crítico, bastante importante de considerar, porque nos deja claro que la democracia vía las urnas no siempre, es decir, no necesariamente estamos hablando de un proceso democratizante, ¿no? Y creo que en el mundo, y ahora hablaremos, ¿no? De los diferentes casos, vemos que no fue así. A mí me gustaría también, como con la intención de poder traer algunos elementos, ¿no? para discutir, mencionar brevemente algunas de lo que podríamos llamar tendencias, características de este proceso electoral en América Latina, y voy aquí a sostenerme en trabajos que me parecen magníficos que realizan en el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Y que, bueno, aquí hablan del proceso electoral en América Latina de 2023-24, presentando diferentes niveles de integridad electoral, ¿no? No hay una tendencia clara ni unívoca. Entonces vemos que algunos casos las elecciones transcurrieron con bastantes niveles de integridad, con algunos casos en donde esto fue evidentemente fallido, pero sobre todo por casos de violencia, que ahorita hablaré un poquito de eso, como fue el caso de México y Ecuador. Y otros dos, podríamos pensar otros dos países en donde definitivamente no podríamos hablar de estándares mínimos de democracia, de integridad electoral, ¿no? Como son o fueron El Salvador y Venezuela. La participación electoral, y hablaba con Rodrigo de eso hace un momento, en América Latina parece que va a la baja históricamente. Ayer se habló de eso en otro panel, ¿no? Una investigadora que ha hecho un estudio de 3 décadas
en el estudio de la participación política y parece que hay, pues sí, un decaimiento no muy pronunciado de la participación en América Latina, lo cual no fue el caso en Estados Unidos, ¿no? Que vimos ahí un incremento. Otra característica o factor que retoman en el observatorio y que creo que es clave y que me gustaría mencionar es la tendencia de los ganadores, ¿no? O sea, cuando son de partidos tradicionales, ¿no? Y cómo retienen el poder, ¿no? En el caso de actores, digamos ya en el poder, ¿no? Que llegan de nuevo a ocupar ese mismo cargo por reelección inmediata, pues están evidentemente de nuevo El Salvador, Venezuela, la República Dominicana, y si no bien el candidato, si el partido en el poder, vemos esa tendencia en México y en Paraguay. En el caso de candidaturas opositoras en Argentina, pues bueno, vemos los nuevos y el nuevo auge, ¿no? De partidos fuertes de derecha, y en Ecuador también. Y otro que me parece importante, otro aspecto, digamos, a mencionar sobre estas tendencias en América Latina, es los fracasos gubernamentales en la generación de bienestar, ¿no? En las sociedades, siguen produciendo varias diversas y muy antidemocráticas reacciones, ¿no? Y esto creo que estableceremos muchas coincidencias tanto en Estados Unidos como en Europa, que creo que vas a hablar en un momento sobre eso, pero ¿qué está produciendo? Pues de nuevo, ¿no? Debilitamiento de los partidos tradicionales, auge de nuevos, una reconcentración de poder en los ejecutivos muy poderosos y la profundización también de tendencias antipluralistas, ¿no? Lo que mencionaba también Alonso hace un momento, ¿no? Esta profundización de la polarización. Y me quiero detener en el caso mexicano, que creo que cuando hablamos de elecciones se nos olvida un poco hablar también de esto que es clave, y es que estas transcurrieron en un contexto de violencia muy pronunciada, en el que los datos que tenemos oficiales nos dicen 37 aspirantes fueron asesinados, 107 renunciaron, ¿no? De manera oficial por cuestiones de violencia, pero hay muchos más que presentaron renuncias, o sea, sabemos el caso de Michoacán, sabemos también el caso de Chiapas, muchas decenas de denuncias por otros motivos, muy probablemente relacionadas por coerción y por violencia. Entonces, a mí me parece que estamos en un contexto en el que la pregunta de qué está ocurriendo es un proceso, un momento de regresión, es un momento de profundización de la democracia, es clave. Lo que evidentemente está ocurriendo a nivel global es, sin duda, una erosión de la democracia en su dimensión liberal, ¿no? Y esto significa que lo que vemos es un retroceso en términos de libertades, ¿no? Libertades civiles, de expresión, de reunión, y también hay un límite, ¿no? a la autonomía, ¿no? De fuerzas de oposición, libertad de prensa, etcétera. Y creo que esto nos lleva a una discusión que no vamos a tener en este momento porque no es la mesa, pero que hay que tenerla cuando estamos hablando de estos procesos, y es que esta erosión, ¿no? de la democracia o de la dimensión liberal de la democracia está íntimamente relacionada con lo que podríamos decir demandas excesivas, ¿no? A los regímenes democráticos. Creo que y soluciones también ficticias, ¿no? A lo que puede hacer la democracia, ¿no? Hoy venía también de otra charla en la que hablábamos, a ver, la democracia no es una doctrina de salvación, ¿no? No viene a salvarnos ni a hacernos felices. La democracia es un régimen político para organizarnos, ¿no? Que hemos establecido, y es además el único que nos ha llevado a mantener cierta civilidad y que es para organizarnos, tomar decisiones de manera colectiva, y creo que hemos también o estamos fallando, ¿no? En hacer esta distinción, y hemos caído muy fácilmente también en la seducción de las soluciones, digamos, sencillas a problemas muy complejos, ¿no? Entonces, bueno, dejaría por ahí este mapea para ir conversando sobre otras cosas. Muchísimas gracias, Melissa. Hay varios puntos que vamos a tocar también, al igual que Alonso, al final de las participaciones. Para ahora ceder el uso de la voz al doctor Quevedo, para que también nos comparta algo de lo que observó en las elecciones,
en particular en el caso de Europa, y luego entraremos con la parte de Estados Unidos y comentando estos puntos. Adelante, doctor. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Sí se oye? Perdón. Sí. Bueno, agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la invitación, Rodrigo, también a ti. El contexto del calendario electoral mundial es importante en el 2024. Se le puede llamar el superaño electoral. 100 países del mundo tuvieron elecciones en este 2024. Estamos hablando que fueron 4,000 millones de personas, el mundo, 8,000 millones aproximadamente. De esos 4,000 millones, 2,000 millones tuvieron decisión para poder votar en el mundo. Ese es el calado que tienen las votaciones en este año, que se puede denominar el superaño electoral en ese sentido. Lo que refiere a Europa, y tomando un poco el hilo conductor que mencionan, si es de regresión, en el caso de Europa se puede hablar de regresión y de polarización. En ese sentido, tanto a la izquierda o a la derecha. Y hay dos escenarios que tendríamos que identificar: el escenario nacional en Europa y el escenario propiamente de la Unión Europea o europeo. En ese contexto podemos identificar 6 países europeos tuvieron elecciones en Europa en este sentido y son significativos en el contexto de las elecciones y los resultados. Eslovaquia, por ejemplo, tuvo elecciones el 23 de marzo y ahí hay una influencia del primer ministro que es prorruso. Ojo, eso es donde hablo de la regresión. El caso de Macedonia del Norte, que es un país que es candidato al ingreso a la Unión Europea, también entró una conservadora al gobierno que dificulta el camino hacia la Unión Europea. Es un país candidato en ese sentido. El otro es Finlandia, que también el primer ministro conservador proeuropeísta regresó por ahí. El caso concreto también de Moldavia, que es un país candidato, que también ahí tiene que ver proeuropeísta, no hay tanto problema. En donde vamos a tener problemas en el caso de Georgia, que es un país candidato, y que el que obtuvo la mayoría es prorruso. Y ahorita tenemos las manifestaciones a nivel internacional de que se tienen que volver a repetir esas elecciones porque hubo un fraude. Sí hubo fraude, nomás que no se reconoce, ¿verdad? Y el otro caso mucho más reciente, que fue el 2 de diciembre, tiene que ver con el caso de Rumania. Rumania ya un país integrado a la Unión Europea, que estamos hablando que es el avance también de la extrema derecha y también es una situación prorrusa. Esas son las llamadas de atención que podemos ver en el caso europeo, en el sentido a nivel nacional. A nivel europeo, se tuvieron elecciones al Parlamento Europeo en junio 6 y 9 de este año, en donde 373 millones de personas y de votantes miembros de la Unión Europea de los 27 estados eligieron a sus representantes para poder a partir de ello conformar el Parlamento Europeo. Esa es la décima legislatura desde 1979 y estamos hablando que los resultados no fueron muy buenos porque hubo un marcado ascenso de la extrema derecha. Es ahí donde podríamos identificar estos partidos que se pueden identificar por ahí. En ese contexto, los populares, que es un centro derecha, tuvieron 184 escaños, los socialdemócratas 139, la Renovación Europea 23, en donde viene el ejemplo, y es algo muy importante, es estos partidos de extrema derecha que ganaron, los conservadores reformistas, que ganaron 73 eurodiputados. Esto es algo muy significativo y llama la atención porque hace una nueva estructura de las familias políticas europeas. Se tienen identificados hasta este momento 7 familias políticas europeas y los no adscritos, y en este momento se tuvieron que reconformar con una nueva familia de extrema derecha, los famosos Hermanos por Europa. Que está consolidando esta situación, insisto, están ahí. Algo que podríamos decir que es que todavía en este momento la extrema derecha en Europa no decide. Quienes deciden son centro, derecha moderada y la izquierda, en esas coaliciones que se tienen. Es algo importante que se puede identificar en ese sentido. Para poder cerrar y dejar ahí algunas ideas y poder comentarlo, vamos viendo los escenarios tanto nacional como europeo. En el caso de los escenarios nacionales hay dos ejemplos muy importantes que deben de prender la atención, deben prender las alarmas, ¿no? ¿Cuál es el caso de Francia, que justamente ahorita le comentaba a Rodrigo y a los compañeros, hace unas horas acaban de destituir al primer ministro? Estamos hablando que le acaban de hacer una moción de censura y esto conllevaría a generar elecciones el próximo año 2025 en junio, agosto aproximadamente.
Ese es el calado, es importante. El otro escenario que podríamos hablar de planteamiento nacional es el caso de Alemania, que en las primeras elecciones que se tuvieron por ahí, hubo el ascenso de la extrema derecha, la ultraderecha alternativa para Alemania, que ganó, no ganó, pero estuvo muy importante en ese sentido, y las siguientes elecciones que se tuvieron el 22 de septiembre en Brandenburgo, ya tuvo una situación más tranquila. ¿Qué es lo que se plantea? Que haya elecciones adelantadas en Alemania para el próximo año, el 25 de febrero del 2025. Por lo tanto, en el caso de los escenarios nacionales europeos, es importante el próximo 2025 porque va a haber elecciones generales en Alemania y va a haber elecciones a la Asamblea Nacional en Francia. ¿Por qué es importante esto para los europeos? Porque tanto Alemania como Francia son el motor de la Unión Europea. Entonces, en ese contexto nos podríamos ver a la parte más europea, en el contexto desde que justamente hace el 27 de noviembre apenas acaban ahora sí que de aprobar al Colegio de Comisarios que van a tomar parte, que ya están en acción a partir del 2 de diciembre, pasado hace 2 días, ya entraron en funciones a partir de todo este escenario y por lo tanto es importante lo que pueda suceder en los el próximo año en el tema de elecciones, sí lo va a hacer. En febrero nos veremos en Francia, en julio, agosto nos veremos en Alemania. Los resultados ahí, veremos ese ascenso que va a ser muy significativo de la extrema derecha y las cuestiones de regresión que hemos visto. Yo le dejaré ahí para comentar. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para entrar también al tema de Estados Unidos, que obviamente se antoja para otros muchos minutos, me gustaría ir retomando varias de las reflexiones que nos hicieron nuestros panelistas. Y quisiera empezar con algo que mencionó Alonso, las razones profundas del desencanto. Estamos viendo en todos estos ciclos electorales este año que fue un hilo conductor del ascenso de la ultraderecha en Europa, del regreso de Trump en Estados Unidos y de otras expresiones políticas que francamente lo que están haciendo es, pues, aprovechando, digamos, el momento del desencanto para ascender al poder, ¿no? Y ahí sí me gustaría también comentar que en el caso de Estados Unidos así fue. Es decir, cuando tienes una supereconomía donde los sueldos están estancados 30 años, donde el 72% de la población piensa que su país no ha invertido en ellos, donde hay una crisis de vivienda, que la gente en Estados Unidos, las mayorías, piensan que nunca van a ser propietarios de una casa. Y donde tienes un país, estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de otro tipo de países, pero si estamos hablando de un país que es una potencia económica, y hay ese tipo de crisis y de desencantos, pues obviamente las expresiones de todo tipo, las promesas, pues van a calar hondo. Yo creo que eso fue de los grandes pecados del Partido Demócrata en general, de no, advertir que hay una perspectiva nueva de un electorado en Estados Unidos que está profundamente desencantado con lo que le está ofreciendo el país, ¿no? Y por eso es que votaron en masa, digo, tanto demócratas como republicanos, pero sí hubo un desencanto muy importante de los demócratas, ¿no? Porque incluso hubo demócratas que votaron por Trump por otro tipo de situaciones, ¿no? Veamos el análisis del voto hispano en Estados Unidos, por ejemplo, que a todo el mundo nos tiene escandalizados. Pero ¿cómo no va a votar el hispano por Trump cuando hay una similitud y hay una, sobre todo con hispanos en Texas, con el tema de la agenda pro vida de Trump, ¿no? O sea, no estamos hablando de temas económicos, estamos hablando de el tema, digamos, de ideología. Muchos de los mexicanos americanos que votaron por Trump es porque Trump es pro vida, ¿no? Y ese es un tema que divide mucho en Estados Unidos. Entonces ahí sí quisiera un poco profundizar cómo vieron el tema del desencanto, porque me parece que fue un hilo conductor en Estados Unidos y lo sigue siendo, y yo creo que para las futuras elecciones, pues esto pinta para seguir, ¿no?
Pero además es un desencanto, sí, como el modelo económico que está fallido, etcétera, pero también el sistema de partidos y el sistema electoral de estos países también ya es anacrónico. O sea, en el caso de Estados Unidos tienes un bipartidismo y es una camisa de fuerza y no tienes otras opciones. No hay un sistema de representación proporcional, a lo mejor sería, pero ni siquiera se discute eso en Estados Unidos. Y las siguientes elecciones en Estados Unidos van a tener el mismo sistema de partidos y el mismo sistema electoral, que es totalmente anacrónico. Entonces también habría que hacer una reflexión sobre los sistemas de partidos, los sistemas electorales en estos países donde tuvimos elecciones. ¿Algún comentario sobre esto de las razones del desencanto? Bueno, como me voltearon a ver todos, ¿Eh? me eligieron democráticamente. Sí, Si tú empezaste, exacto. yo creo que algo clave para comprender las razones de la actual ola de desdemocratización que recorre buena parte del mundo se encuentran en el pasado de décadas, no solo en el pasado más inmediato. Nos tendríamos que remontar sobre todo al colapso de la Unión Soviética y al fin de la Guerra Fría. Y tiene mucho que ver con algo que dijo Melissa que me gustó mucho. La democracia no es una doctrina de salvación y la sociedad democrática no es perfecta ni cuasi perfecta. Lo que se instaló, creo, en buena parte del mundo en los 90, con el colapso de la Unión Soviética, fue una efervescencia y un encantamiento democrático quizás excesivo. Se empezó a hablar por inspiración en una lectura un poco simplista del famoso ensayo de Francis Fukuyama, El fin de la historia, de eso, de que ya habíamos llegado al punto final de la evolución ideológica de la humanidad y el mundo se iba a convertir a la manera de los Estados Unidos. El mundo se iba a volver democrático y liberal. Los Estados Unidos pasaron la primera mitad del siglo XX combatiendo el fascismo, le ganaron al fascismo, la segunda mitad combatiendo al comunismo, y lo que se va a instalar es la democracia, ¿no? En los 90, que fue una suerte de buena década, quizás tuvo ese exceso de confianza. Y hablando ya un poco más del tema del caso de los Estados Unidos, pues yo creo que se quebrantó, no sé qué opina aquí nuestro amigo Rodrigo, el Chief, pues ya murió la idea del excepcionalismo norteamericano, ¿no? La idea, siguiendo con lo que dijo Melissa, de que la democracia una vez que se instala, echa raíces, se consolida, es ya un proyecto perenne. Yo creo que si algo hemos aprendido estos últimos años es que la democracia es mucho más frágil de lo que pensábamos y que cada nueva generación de individuos está llamada a defender su democracia, a cuidarla muy rigurosa y seriamente. Bueno, quería comentar eso. O sea, encontrar ese espacio entre, como decía Melissa, que implica no pedirle demasiado, por supuesto, a la democracia. Decía Octavio Paz, la política es el arte de convivir entre los seres humanos, no es el arte de salvar a los seres humanos. En ese sentido fue bueno que hayan muerto tantas políticas utopistas que buscaban la redención o la creación del hombre nuevo, etcétera. Pero tampoco nos tenemos que contentar con una democracia que ciertamente pues, no representa a muchos sectores de la sociedad o que no redistribuye de manera equitativa la riqueza, etcétera. Entonces también hay que exigirle más a nuestra democracia. En el caso de la mexicana, yo creo que sí hubo una transición clarísima, muy importante, pero que tuvo también déficit, sobre todo en la llamada cuestión social. Y bueno, se ha hablado del fenómeno de la ultraderecha, por supuesto las propuestas, la plataforma electoral del señor Trump en Estados Unidos, y yo realmente creo que también la izquierda, los excesos de la izquierda, engendraron también el triunfo de Trump, y el Partido Demócrata debería hacer un autoexamen muy riguroso, y quizás reconocer que abandonaron a la clase trabajadora,
que abandonaron las reivindicaciones más, entre comillas, materiales, que únicamente estamos discutiendo asuntos identitarios, que no sean importantes, pero los asuntos materiales de salarios, de condiciones laborales, pensiones, lo que se mencionó aquí, Rodrigo, vivienda, eso también es muy importante, no solo el tema de las identidades, que pareciera que, o sea, necesitamos reconstruir una especie de izquierda material, económica, y hablar más de redistribución y repartición de la riqueza y no solo de reconocimiento de las identidades. No es tampoco un juego de suma a cero, creo. Eso me parece también importante. Y otro tema, repito, no soy ni muchísimo menos experto en la política norteamericana, pero es que yo no sé si es completamente obsoleto el sistema electoral norteamericano o el sistema de partidos, porque, repito, no sé, a lo mejor estoy diciendo algo muy ignorante, pero no sé si el problema es que nada más hay 2 partidos fuertes en los Estados Unidos, o más bien el problema es que se han radicalizado mucho ambos, ¿no? Porque, repito, también buena parte de la izquierda pues ha sido muy excesiva y a mucha gente pues prefiere votar por el señor Trump que pues propuestas de la izquierda que son a veces pues muy exóticas, los excesos de este asunto de la cultura woke y demás, ¿no? Las grandes batallas culturales de nuestro tiempo. O sea, también la izquierda ahí tendría que ser muy autocrítica en Estados Unidos. Y otro tema, ya para terminar, lo tenía en mi mente. Bueno, regresará. Pero si quieren, miren, esta última parte que acaba de mencionar Alonso la vimos muy marcada en Estados Unidos. Ustedes saben que el anuncio que más le invirtió Trump de ataque a Kamala Harris, le invirtió a ese anuncio comercial $100 millones. ¿Saben de qué era el anuncio? Era de una propuesta de Kamala Harris. Exactamente, una propuesta de Kamala Harris de pagarle a los prisioneros que quisieran hacerse operaciones de transgénero con dinero de los impuestos de los americanos. El tema de los excesos del wokismo, como dice Alonso, dieron por el traste con cualquier propuesta que tenga que ver con mejoramiento económico, porque por ahí se fue Trump. Y más cuando hay una esquizofrenia sobre el desplazamiento cultural de la gente blanca caucásica que se sienten desplazados por el mexicano, el haitiano, ¿no? Entonces, ahí hay una parte muy importante de mucha reflexión que va a tomar en los partidos políticos, sobre todo en Estados Unidos, sobre esos pecados del exceso, del progresismo. También se cometen excesos y se cometieron excesos. No sé en el caso de Europa, ya nos dirá un poco Quevedo también de esos excesos, pero quisiera tomar ahorita el punto que mencionó Melissa para profundizar un poquito más, porque al final es cierto, las urnas fueron el mecanismo para la transformación de regímenes políticos. Es decir, en el centro seguimos confiando en que hay un proceso que es vía las urnas, y que ahí podemos nosotros decidir el régimen político que queremos. La pregunta es entonces, si así va a ser el tema, ¿cómo contrarrestar o cómo como ciudadanos podemos, pues no sé si contrarrestar es la palabra correcta, pero sí generar estas grandes alianzas para defender todas estas expresiones que erosionan las autoridades electorales, que al final me parece un despropósito, ¿no? Porque si como ciudadanos seguimos confiando en las autoridades electorales y vemos partidos políticos y candidatos erosionando una y otra vez las instituciones electorales, ¿cuál es el papel como ciudadanos para defender, ¿no? Y ahí me quiero ir más bien al tema de Estados Unidos, no hablar del tema de México, porque por primera vez en la historia de las elecciones estadounidenses, los americanos, y lo estaba comentando con Melissa, se cuestionaron sobre la fiabilidad del proceso electoral y del voto. O sea, por las redes sociales, la desinformación, todo esto, la gente empezó a cuestionarse si el voto realmente lo iban a contar. Todo esto del voto por correo, se empezó a dudar por primera vez en Estados Unidos, de la posibilidad de que el voto contara.
Y eso lo generó obviamente la polarización, el candidato A diciendo que el sistema estaba comprometido. Entonces quisiera a ver si podemos profundizar un poco más sobre eso, Melissa. ¿Se escucha? Sí. Bueno, sí, sin duda tenemos que llegar siempre a esta discusión, ¿no? Del desencanto. Aquí quisiera mencionar, y sobre todo en conexión con algo que hablé antes, en las democracias siempre ha habido desencanto, ¿no? O sea, el tema del desencanto, ¿no? Con las democracias tampoco es algo nuevo, pero sí es nuevo su uso estratégico, ¿no? Y su uso electoral. Y bueno, el desencanto yo diría no lo podemos desvincular de dos tipos de déficits, el déficit democrático y representativo y el déficit de bienestar, ¿no? O sea, lo que decías tú, Rodrigo. Vivimos en sociedades profundamente desiguales, eso es un hecho, cada vez más desiguales, cada vez más individualistas, en donde estamos cada vez también viviendo de manera más aislada, ¿no? Perdiendo también cada vez más nociones de reciprocidad, cada vez más alejados de cualquier tipo más de, podríamos llamarle ética, dialógica o necesidad, o incluso apuesta, ¿no? a algo que podríamos llamar dialógico, y además en un contexto de un hipercapitalismo caníbal, ¿no? O sea, no podemos tampoco obviar todas esas cuestiones estructurales. ¿No? Y este concepto es de Nancy Fraser, ¿no? Esta idea del capitalismo caníbal que se va autodevorando. Entonces, estos contextos me parece que son claves, y porque esto nos ayuda a entender también el por qué los partidos políticos están dejando de hacer lo que tendrían que estar haciendo precisamente para hacer algo respecto a ese desencanto y para profundizar, ¿no? en soluciones a estos problemas, ¿no? Y el caso que mencionas, ¿no? del comercial que financió Trump contra Kamala nos evidencia que más que partidos políticos con un programa, con una serie de respuestas a los problemas, lo que tenemos son actores que ni siquiera son necesariamente los políticos, pero actores pagados por los políticos, que son los incendiarios, que están pagados para conocer de una manera además impresionante los agravios que existen en una sociedad para entonces utilizarlos, ¿no? Entonces estamos hablando de una política incendiaria constante que maneja el vaivén, ¿no? No hay programa, los partidos están totalmente, en su mayoría, vaciados programáticamente y tampoco sin soluciones. Y para ir ya a lo que preguntabas hacia el final, y también pensando sobre todo en el caso de Estados Unidos, que me parece pues es como el más visible, ¿no? O sea, de todas estas tensiones, es que claro que hay que pensar en el proceso electoral, ¿no? En el momento electoral, en el ejercicio del voto, pero tenemos que cada vez más, como autoridades electorales, ¿no? Aquí estamos en el Tribunal Electoral, vengo del Instituto Electoral, pero también como ciudadanos, tenemos que pensar y analizar, apuntalar mucho más en el proceso de campañas, el proceso previo, ¿no? a un proceso electoral y el proceso postelectoral, ¿no? O sea, estamos ahí muy alejados también de ese, creo que, serie de procesos que son fundamentales para también asegurar que exista, ¿no? una transmisión del poder que efectivamente se traduzca en una agenda, ¿no? una agenda política por una mayoría, ¿no? pero que traiga resultados, pero que sobre todo no traiga retrocesos, ¿no? democráticos. Entonces creo que ahí hay pues diferentes retos, ¿no? para todos, autoridades y ciudadanía. Totalmente. Aquí me gustaría, a propósito que lo mencionó Melissa, fíjense, en Estados Unidos en realidad, y no sé hasta qué punto en México se vivió, que el tema de las emociones en lo electoral fue lo predominante y el miedo fue el que predominó en Estados Unidos. Desde la convención republicana hasta la convención demócrata, los discursos de ambos candidatos era, si votas por Trump, mal, o sea, todo mal. Y del otro lado era lo mismo. Yo fui a los cierres de campaña de los dos candidatos, y me impresionó mucho en el de Kamala Harris que el discurso central de ella era un discurso de miedo. Es decir, por eso su cierre de campaña lo hizo
en las escalinatas donde fueron los eventos del 6 de enero del 2020 de insurrección, para decirles que no se les olvide que aquí Trump asusó a sus huestes y casi toman el Capitolio y mataron a 6 policías, pero es un discurso de miedo, ¿eh? Y obviamente Trump, no necesito decirles obviamente sus discursos de miedo, pero no sé en el caso aquí también de mencionarle en un debate a una candidata que es narcocandidata, ¿no? Eso también es un tema de miedo, es un tema de violencia en el discurso, y creo que obviamente pues, es resultado de la polarización y todo lo que comentan, pero si ese va a ser digamos, la tónica de las próximas elecciones, es decir, bueno, viene Brasil, viene Chile, vienen otras expresiones de ultraderecha en Chile, y obviamente el bolsonarismo, y con la consolidación de Trump como faro de la ultraderecha internacional. Son redes además muy bien fondeadas, con un claro mensaje transnacionales. Poco nos damos cuenta de que estas redes están muy bien articuladas y muy bien fondeadas. En Europa, doctor Quevedo. Gracias. Hacerlo muy rápido por cuestiones del tiempo. El desencanto que estás mencionando, nomás recordar, Europa venía de una crisis 2008, no solo Europa, todo el mundo también, cuestiones económicas, nos vamos a una situación del 2019 que tiene que ver con la crisis económica y sanitaria, que es el COVID. Es una cuestión que también puede llamar la atención en ese sentido, y llegamos a otra crisis en el 22 que tiene que ver con las cuestiones de la guerra y la seguridad. Aclarar una cuestión: Estados Unidos no tiene cerca la guerra, quien lo tiene son los europeos. Está en Medio Oriente, para acá sería Lejano Oriente, ahí sería Cercano Oriente, del caso de Ucrania, que está ahí a las faldas de Europa, ¿no? Entonces, aclarar en ese sentido. ¿Dónde viene el desencanto? En dos, muy rápidamente. Desde la cuestión nacional, de la esfera nacional, a las cuestiones domésticas. ¿Qué tiene que ver con esto? Cuando se genera una situación de partidos políticos nacionales, en el caso de Francia, se le echa la bronca a Bruselas. Bruselas los problemas son Bruselas, por lo tanto, todos los votantes debemos de generar esto para cambiar Bruselas. Y vamos en contra. Y esto ha generado que los clivajes tradicionales, que eran los socialistas y los populares, haya un ascenso vertiginoso y que se vayan hacia los extremos, las derechas y las izquierdas, en este caso en Europa la extrema derecha. En ese desencanto está por las cuestiones económicas también, similar a Estados Unidos, derivado de esas crisis. Tendríamos que ver la competitividad. Tan es así que todo esto lo toma Ursula von der Leyen, que va a repetir como presidenta de la Comisión, y va a generar ya lo tiene, un comisario de vivienda, un comisario de competitividad, que significa desregulación, reactivación económica. O sea, se está tomando las cuestiones que la gente necesita. Similar, insisto, que vamos a ver qué es lo que hace Trump cuando toma posesión en enero, a ver cuáles son sus primeros pasos, ¿no? Pero ese desencanto viene desde lo local, desde lo nacional, y se traslada a lo europeo en el caso de la Unión Europea, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos es la famosa frase de all politics are local, ¿no? En realidad todo esto se genera desde lo local. Quisiera cerrar un poco con el tema de las políticas de odio, porque me parece que sí es una parte que pues uno sí pudiera matizar o incorporar esas perspectivas del trumpismo, por ejemplo, de la negación de algunos datos, ¿no? Los datos alternativos o la negación del cambio climático. O sea, bueno, en Texas no le llaman cambio climático, le llaman transición energética, a lo mejor es semántica, ¿no? Como que podríamos un poco matizar eso. Pero cuando se habla de odio, cuando se habla del otro como el enemigo a vencer, como la persona a deportar, ahí es donde, ¿cómo incorporas esa perspectiva un poco con lo que decía Alonso de que hay que incentivar, hay que entendernos mejor? El tema de la tolerancia que mencionaste, Alonso, me parece muy importante. ¿Cómo incorporas estas perspectivas? Pero hay límites, ¿no? O sea, yo creo que sí, como demócratas liberales ahí, decir, a ver, podemos lidiar con esto, pero esto ya es un extremo, ¿no? Alonso. Gracias, pues muy brevemente. Pues yo creo que ya dijiste lo fundamental, Rodrigo. Nuestra tarea es, repito, vernos como individuos, no caer en la tentación tan fácil de considerar que el otro o el que
votó por una opción política diferente a la mía, es la encarnación del mal, está podrido, lo voy a aplastar públicamente, porque todos, ciudadanos, políticos, caemos muy fácilmente en ese ejercicio. Recuerdo que, por ejemplo, Hillary Clinton, cuando fue candidata contra Trump, llegó a decir algo así como que todos los votantes de Trump son unos Deplorables. deplorables, etc. Pues yo creo que no. Yo creo que ha de haber gente muy razonable, inteligente, que votó por, y tiene sus razones y hay que investigarlas. No hay que ser reduccionistas y decir que todos son retrógrados, deplorables, etcétera. Entonces, y esa reconstrucción de la confianza interpersonal, etcétera, del individualismo, pues depende de nosotros. Y ya para terminar, pues al miedo hay que oponerle la esperanza. Yo creo que ese es el valor crucial aquí, y me quedo mucho con lo que dijo también Melissa. El desencanto profundo con la democracia viene de la desigualdad, y la fuente de muchas desigualdades en muchas partes del mundo son los excesos del capitalismo financiero internacional, como lo decía Melissa, y el tema es entonces cómo humanizar al capitalismo, cómo supeditarlo a la política, porque parece que todo está supeditado más bien a la economía, al mercado, a las finanzas. Entonces, pues reconstruyamos la esperanza y la razón y el legado de la ilustración. Doctor, ¿algún cierre? Solamente, ahora sí que nos vamos a generar aquí una autoinvitación, agradeciendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial. Dice, sí, también hacemos libros, pues lo invitamos a que nos invite y hacemos un libro sobre las elecciones 2024. Y ya nos invitamos ahí, o sea, a ver si no se es un autogol. Y en ese sentido, totalmente de acuerdo, ¿no? Los desencantos, la esperanza, pues tiene que ver con las personas, con la gente, básicamente. Y la gente debe de entender cuáles son las cuestiones que debe de sacar adelante, situaciones de la democracia es válida. Yo también soy la idea que debe de continuar con eso, ¿no? En las cuestiones democráticas. Muchas gracias. Yo también agradecer, Rodrigo, muchas gracias por la invitación del tribunal, a mis colegas. Y yo nada más cerraría en conexión con lo que tú estabas diciendo, Rodrigo. Yo creo que hay que recobrar, ¿no? Hay que recuperar, hay que revalorar, ¿no? Un principio liberal pero profundamente democrático, que es la autolimitación, ¿no? La autolimitación en lo individual, pero también la autolimitación en un gobierno, ¿no? O en un régimen democrático. Yo me quedaría con que no hay que perdernos de eso. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a ustedes por participar aquí en… Si tienen alguna pregunta, digo, pues ya creo que no tenemos mucho tiempo, pero aquí podemos quedarnos aquí en el pasillito a seguir reflexionando juntos. Muchas gracias, buenas noches.